Buen día para toda la gente, buen día, es viernes y el cuerpo lo sabe, así se dice, ¿no? Cuando se avecina el fin de semana. Estamos en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones, siempre con la buena noticia, siempre transmitiendo, buscando, recuperando y difundiendo buenas noticias, que de eso se trata, de ayudar, como bien dicen científicamente, a liberar endorfinas. Porque las cosas negativas, las noticias negativas, nos bajan las defensas y es lo que menos necesitamos en esta época. Todo lo contrario, necesitamos buenas noticias y las tenemos. Solamente tenemos que encontrarlas, difundirlas y disfrutarlas. Como siempre, cada mañana, siempre digo, hay que arrancar diciendo buen día, porque cuando uno dice buen día frente al espejo, lo primero que hace es dibujar una sonrisa en su rostro, y eso está muy bueno porque nos predispone a avanzar sobre las siguientes horas, sobre los siguientes días, sobre la siguiente vida que tenemos, que nunca sabemos hasta cuándo, ¿eh? Así que hay que disfrutarlo como si fuera el último día, porque tenemos fecha de vencimiento y bueno, está bueno saber que tenemos que disfrutar cada día que podemos tener. Así que bueno, vamos a prepararnos, si Ariel de Girolamo, que está en controles, así lo dispone, con un tema musical de Arrebato. Escuchen bien la letra, larguen todo lo que tengan y pónganse a bailarlo, porque verdaderamente vale la pena. Adelante. Y claro que todo va a salirnos bien. ¿Cómo no va a salirnos bien si en el estudio recibimos una visita muy especial? Alfredo Coniglio. La importancia de llamarse Alfredo, creo que había una novela, algo así. Ernesto, bueno, no importa. Acá lo importante es llamarse Alfredo y ser Coniglio, que viene de conejo en italiano. Y el conejo es un animal muy reproductor, en este caso de buenas noticias y en este caso de mucha historia de este querido barrio en el que estamos instalados, el barrio donde comenzó toda la ciudad de Rosario, que es el barrio Martín. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días. Con aplausos lo recibimos, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, bueno, el primer zona de Rosario fue un poco más en el centro. O sea, el calle San Martín, San Juan, el Río. Sí. Lo digo porque tengo un trabajo que hice, un censo de Rosario, de 1816. Ajá. Ahí vivían 900 personas en Rosario, y la zona donde más estaba habitada, Las Manzanas, era por el 1 de Mayo y San Juan. Ahí vivían todos los artesanos. Y cuando hablamos de artesanos, hablamos de gente que trabajaba la madera, trabajaba la herrería, porque uno piensa en artesanos, sí, y hoy en día recuerda o piensa en lo billuterino, ¿cierto? O sea, no, es otra historia. Sí, están en esa... Lo que hice yo fue recopilar algo que era un padrón para la guerra, se llama, porque ya había pasado Belgrano y entonces estaban en ese momento viendo cuánta gente había para la guerra. Y claro, porque Belgrano estuvo en 1812 acá, cuando tuvo la buena, brillante idea de hacernos cuna de la bandera. Sí, y tengo la información por manzana, no en qué lugar de la manzana, de las familias que vivían en Rosario en 1816. Qué bueno la genealogía. Con nombre, apellido, tenemos la profesión de cada uno de ellos, cuántos eran, los esclavos que tenían en la familia, porque todavía eran esclavos. O sea, la Asamblea del año 13 dio la libertad de vientre. Pero, sí, los nacidos a partir de... Claro, pero esos todavía estaban, así que cada familia estaba constituida por ese tema. Y eso fue una cosa que me dio un historiador, Víctor Nardielo. Ajá, que está en la Junta de Historia, claro. Un brillante historiador rosarino. Y entonces yo lo que hice es tabularlo, o sea, tenía los formularios del sistematizarlo. Y armamos todo un informe que se presentó en la historia de Rosario cuando fueron los 150 años, fue hace 10 años atrás. Sí, cuando 15. Se cumplieron los 150. En realidad de la declaratoria de ciudad, no fue los 150 años de Rosario, porque si nos atenemos a Tuella, tenemos que irnos a 1725, tenemos versiones de Godoy, hay varias versiones. Bueno, después la zona de acá del parque, tengo noticia yo vivía en la misma cuadra que Ariel Soberón. Ajá. En la casita de al lado de él. O sea, él hablaba de su casa,
que después de eso había un pasillo con 6 departamentos. ¿Estamos hablando del 9 de julio al 300 o al 200? Al 200. Al 200. Donde ellos vivían. Frente a donde está la Policía Federal en este momento. Claro. La federal era de los Smith. Sí. Y él está emparentado con ellos porque los Smith... Pérez Smith creo que era. Claro, se relacionan con Pérez. Incluso en ese, donde ahora está el Opus, ese chalet de 9 de julio de Ayacucho, ahí primero vivió un hijo de este Smith, que la historia del barrio que yo escribí, que he publicado algunas cosas en la grupo de página Barrio de Martín. Sí. Por gente más grande que yo del barrio, me contaron que cuando el Graf Spee llega al Río de la Plata y hay todo ese problema y que el capitán del barco lo hunde porque era un barco científico y los ingleses iban atrás de él, que era un barco alemán, el Graf Spee. Cuando vienen los alemanes y quedan en Argentina, muchos llegaron a Rosario. Y esto no lo pude comprobar, pero que en ese chalet que abajo tiene un sótano muy grande que tenía mesa de ping-pong y cosas así. Era casi un casino de oficiales. Claro, se reunieron muchos alemanes de uniforme y levantaron la mano a Hitler. Ajá. Y los chicos del barrio que vieron eso, estoy hablando en el 40, antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se pegaron un susto y salieron corriendo. Chicos que me los contaron a mí. Después de ese... Chicos que son grandes ahora. Y algunos ya no están. Claro. Después de ese alemán... No están físicamente, pero yo siempre digo que solo muere lo que se olvida. Y estamos trabajando por la memoria y eso está buenísimo. Claro, bueno, yo lo que escribí sobre el barrio Martín, que para mí era la seccional primera de policía. Sí, señor. Hablo de la década del 50 y del 60, pero nunca a ninguno digo que se murió. Está, en esa etapa están en vida. Bueno, ahí en esa casa, en el chalet, después vivió un inglés. ¿Estamos hablando de la esquina? De Ayacucho y 9 de julio. Bien. Después del alemán vino a vivir un inglés, Watson, que era médico. El hijo jugaba al rugby en Plaza Juvens, y él jugaba a las bochas en Plaza, yo lo he visto ahí jugando. Bueno, y después fue que apareció el Opus Dei, que tiene ahí un... Elemental Watson. Se ha convertido en un investigador privado interesantísimo, ¿no? Un poco un Sherlock Holmes urbano. Creo que escribí, ya llevo 40 páginas. ¡Qué bueno! Lo que hice fue escribir cuadra por cuadra del barrio, vereda par, vereda impar y la altura. Por ahí me equivoqué, me acordaba de un médico de Ledesma que yo lo hacía en Necochea al 1400 y alguien me corrigió, no, vivía al 1500. Bueno, me equivoqué una cuadra. Y ahora estoy escribiendo, me está faltando 3 de febrero al 100, porque todo lo demás ya lo tengo, todas las calles que van de norte a sur y todas las que van de este a oeste. Me queda 3 de febrero y Mendoza para recordar todo el barrio. Ya que estamos en 3 de febrero, que no se refiere al de San Lorenzo, sino al de Caseros, ¿no? O sea, sí. En general uno confunde esas cosas, pero está bueno repetirlas y contarlas. Ya que estamos en 3 de febrero, al 500, donde estaba la relojería sudamericana, que estaba el Carillón y sí. que se recuperó hace muy poquito, que se llevó al Museo de la Ciudad Vladimir Mikilievich, que justamente cumplió 40 años el museo, pero eso, la sudamericana tiene muchos años más. Fue por la comunidad belga, o sea, Van Castel eran los dueños de la relojería y bueno, también un poco los responsables de muchos relojes que se colocaron, no sé si no el de la Plaza Bélgica. Podría ser, sí. Sí, la conozco, la he visto, he pasado, incluso un tío de mi señora, que también eran del barrio, tiene un cuadro de una pintora que pintó esa cuadra y se ven los relojes y las campanas de... ¿No será de Ana Petrini? Yo creo que es mucho más antiguo. Ah, bien. Mucho más antiguo. Este tío de mi señora, o sea, el abuelo de mi señora era don Paco, bien, que tenía un almacén en Necochea y 3 de febrero. Y este tío de mi señora, bueno, ya falleció,
Creo que lo Tenía vio. Don Paco. ¿Qué apellido tenía Don Paco? Español, por supuesto. García. Bueno, fantástico. Fácil de buscarlo en la guía, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, él tuvo un almacén ahí en esa esquina cuando el tapial de la almacén de él daba con el Nacional. No había otras casas en ese momento. Y sabía venderle los sándwiches por el tapial a los alumnos. Era casi una cantina del colegio. Sí, sí, sí. Quizás haya comprado Cristian Hernández Larguía algunos sándwiches ahí, ¿eh? O Iván, o sea, la gente que estuvo, que es notoria del barrio, que han pasado mucho por ese lugar. Sí, sí. Justamente este año se cumplen 100 años del nacimiento de Cristian Hernández Larguía. Era lo que tiene ahora El Pro Música, la casa donde estuvo Bellungui. Yo lo conocía donde Larguía porque iba al bar, que ahora tiene otro nombre, nunca me sale. Ahora se llama Vittorio, antes era el Internacional. Iba y pedía una ginebra y unas anchoas. Mi vida. Con un cascabel se comía la anchoa y tomaba la ginebra. Antes de ir a trabajar a la casa de música ahí. Sí, sí, lo conocía Hernández Larguía. Una de las historias que sí, una de las historias que nos contó Florencia Pelliejero, que está desde siempre en el Pro Música, es que justamente cada vez que se hacía el famoso concierto de la Navidad, Cantemos la Navidad, que se hizo primeramente en la explanada del Museo Castanino y luego fue mudándose a distintos lugares, estuvo en el Parque de España, en la Escalinata, se hizo en el Monumento, o sea, realmente fue una maravilla. Y ahora, hace muy poquitos días, el 14 se hizo en el Círculo, en el Teatro El Círculo. Entonces ella contaba justamente que Hernández Larguía, lo primero que hacía cada vez que se repartían entre los integrantes del Pro Música las entradas, él pedía 9 entradas para los mozos del Internacional, porque realmente él se sentía muy contenido. Hablamos también con la gente de la farmacia de enfrente, San Jorge, sí, que como yo soy recibida en la Universidad de la Curiosidad con maestría en la alegría, siempre lo digo, pero es así. Hablamos con la gente de San Jorge y le pregunté si era de origen árabe, porque el San Jorge es el santo de los árabes. Sí. Y entonces Jorge, que también estaba allí, me dijo, no, el hermano del dueño se llama Jorge, entonces venía por ese lado. Claro. Y él también se llamaba Jorge, y a partir de ahí nos contaba, sí, Hernández Larguía se venía a tomar la presión acá. O sea, eso de mantener viva la imagen de alguien que ha hecho tanto por la ciudad, con distintos talentos, ¿no es cierto? Unos de la música, otros de la pintura. Vos lo estás haciendo también desde la investigación. Yo, digamos, nunca me dediqué a escribir. Yo soy estadístico. Ajá. O sea, he trabajado mucho en investigación de mercado, he trabajado en encuesta política, he hecho rating de televisión, trabajé en Ibope, Ajá. diseñé las muestras de muchas ciudades de Argentina. Y bueno, ya me jubilé de estadístico, pero los datos no sean solamente numéricos, Claro. para mí son datos. Y siempre trabajé en investigación, incluso estuve 3 años en la Facultad de Medicina, trabajando en investigación con ratas. O sea, he visto serruchar el cerebro de una rata, sacar el cerebro, Claro. porque yo hacía la parte de investigación. Pero bueno, Los famosos preparados, todo lo que se hacía para estudiar histología. Yo trabajaba con un médico que era en el servicio de anestesiología. Entonces investigábamos sobre nuevas drogas para dormir a los pacientes. El tema era que la droga que le ponen para dormir a un paciente, parte va al cerebro, que es el que lo duerme, y parte queda en sangre. Ajá. Y el peligro de esas drogas es que quede mucho en sangre. O sea, que no se elimine convenientemente. Claro, por eso es peligrosa la anestesia, por lo que queda en sangre. Entonces mezclábamos distintos tipos de drogas. Me acuerdo algunos nombres de procaína, silicoína. Te digo, esto fue en el año 66, 67 que yo trabajé en ese tema. Bueno, se le inyectaba esa droga a las ratas, después se mataba a la rata. Claro. Se le sacaba el cerebro se molía
Claro, se sí. pasaba por una centrífuga y iba un espectrofotómetro que medía la cantidad de droga que quedaba en el cerebro. Por lo tanto, la diferencia quedaba en sangre, porque no podíamos... Claro, eso no se investigar en sangre. diluía automáticamente, eso pasaba a algún otro lugar. Trabajábamos en un subsuelo del Hospital Centenario, donde las ratas estaban en una jaula. Yo volví a casa, me acuerdo, con un olor Claro. a orín de rata, que era un amoníaco puro. Y era muy, muy difícil porque trabajábamos sin casi recursos. Yo trabajé 3 años ahí, hasta que después me ofrecen irme a Buenos Aires y me voy a trabajar a Buenos Aires. O sea, acá esperaba... ¿Siempre en laboratorio o ya otra cosa? No, en Buenos Aires fui a organizar el Departamento de Estadística de la Tecnológica, Ajá. de la Universidad Tecnológica allá en el Rectorado. Trabajé en eso, estuve en el Ministerio de Educación de la Nación, fui docente de la Facultad de Ciencia Económica de Buenos Aires. ¿En el Palacio Pisurno? Bueno, todavía no estaba ahí. Ah, bien. Estaba en donde ahora es este barrio tan pituco de Buenos Aires como es. ¿Palermo? No. ¿Olivos? No, que está sobre el río. ¿Recoleta? No sé. ¿Belgrano R? Donde estaba Nisman y bueno, no sé si lo mataron. El famoso Le Parc. Bueno, por esa zona, que era algo de prefectura. Ahí estaba el Ministerio de Educación. Después logró recuperar el Palacio Pisurno, que está sobre una plaza de calle Callao, en Callao y Güemes, creo que así. Yo viví 10 años en Buenos Aires. En esa época di clase en económica de la UBA, en la Universidad de Belgrano, en la John Kennedy, en Tecnología de Avellaneda, en la Universidad de Loma de Zamora, y después volví a Rosario. ¿Qué Rosarino for Sport de primer nivel que tenemos en el estudio de la Vox? ¡Ay, por favor, qué lindo! Y yo nací en este barrio, 3 de febrero del 94. Ahora hay un edificio que tiene en el hall como una escultura de metal. 3 de febrero, vereda Par, sería como yo digo Sí. siempre. Ahí nací hasta los 3 años. Y después fui al 9 de julio 258. La casa que es idéntica a la de Ariel Soberón. Hay un pasillo en el medio y hay una de cada Claro, lado. claro. Una de esas era... Atrás de la que yo vivía hay 3 departamentos y atrás de la de Ariel otros 3. Bien. Son unas casitas que tienen unos balcones arriba tipo window y con tejas. Son casas hechas en el año 29, que eran de los Belungui y de los Pérez. Mi papá se la compra a Belungui, no me acuerdo si fue en el 50, por ahí. Nosotros primero alquilábamos esa casa. Y bueno, viví ahí desde el año 43, 44, cuando jugábamos al fútbol en la calle y el portón de la Policía Federal era el arco. Ah, mirá. Hoy ya no podríamos. Solo parábamos cuando pasaba. Salvo que los incorporemos en el partido. Claro. Entonces jugamos federales contra unitarios. Sí, jugábamos con una pelota de goma y parábamos cuando pasaba el tranvía, porque ahí pasaba el 2 y el 16. Por 9 de julio. Por 9 de julio. Iba por 9 de julio hasta Chacabuco, daba la vuelta y volvía por 3 de febrero. El 2 iba hasta Rosito y el 16 iba hasta Echesorto. En los tranvías que llegaban al Colegio Nacional, donde, bueno, yo fui alumno del Colegio Nacional, ahí hice el secundario. Venía lleno de jóvenes. Sí, porque atravesando la ciudad de un lado y del otro, ¿no? Al Nacional, los que éramos del barrio éramos muy pocos, no éramos muchos, venían de toda la ciudad al Colegio Nacional. Incluso escribí algo sobre el Nacional cuando yo pasaba, porque el 9 de julio al 100, entre Colón y Necochea, ahí había un club que estaba ya desarmado, se veía el tapial. ¿Hay un club o había? Había, ahora hay como un condominio de casitas internas, en 9 de julio al 100, de vereda Par, en donde ahí estaba la cancha de Benur, un club de básquet que ahora está en Ituzaingó y Paraguay.
y todavía se veía la cancha de básquet, que le faltaban algunos mosaicos, y uno de los aros. Y yo pasaba y cuando iba al Colegio Nacional, año 54, 55, y después me entero que de ahí, de ese club, que era Benur, un grupo, no sé, no se llevan bien, se separan. Una decisión. Y en la Lenin 9 de julio, que ahora hay un bar Ace, y hay un edificio, antes estaba el Café Uría. Café Uría. Uría, que está de la época en que yo tengo una foto del hospital provincial y de la iglesia, de un censo de Gabriel Carrasco de 1877. El hijo de Eudoro. El hijo de Eudoro Carrasco. O sea, bueno, yo Carrasco lo seguí mucho y tengo un centro de estudio con alumnos de la carrera de estadística que se llama Centro de Estudio Estadístico Gabriel Carrasco. Qué bueno, qué bueno. Porque Carrasco era profesor de física del Colegio Nacional, era abogado, pero era estadístico. Estamos hablando del mismo Colegio Nacional. Sí, él fue profesor del Colegio Nacional, Gabriel Carrasco, daba física y escribió un libro sobre los astros, pero era abogado y él fue el responsable del censo de 1877 de la provincia de Santa Fe. O sea que cuando hablamos de la carrera de estadística y lo reconocemos a Dieulefait como el creador de la carrera, yo digo, si Dieulefait el padre, Gabriel Carrasco era el abuelo de la carrera. Claro. Sí, el colegio... Y nuestro, y acá en Rosario. Por supuesto. Bueno, él nació donde estaba el Palacio Arijón, en Santa Fe y La Prida, sí, que antes sí. se llamaba Comercio. Bueno, donde ahora está la embajada, el consulado de España, por ahí. No, frente a la plaza. ahí colocaron el cartel. Ajá. En realidad era en la esquina. Claro, porque a veces tenía la imprenta. La municipalidad, sí. Y además tuvieron la primera imprenta que bueno, fue socio de Ovidio Lagos para hacer La Capital en 1867. Sí, no. Yo digo que fue el socio capitalista de alguna forma, hasta que de alguna forma, o sea, ¿qué quiere un periodista? Tener un impresor. O sea, claro. Eso es como que es sumamente necesario para poder sacar algo escrito, ¿no? Estamos hablando de periodismo gráfico. Lo que yo sé de Eudoro Carrasco, que trabajó para Rosa, sí. Y cuando pierde la batalla lo meten preso. Cuando lo liberan, porque era nada más que un empleado, es cuando se viene a Rosario. Así es. Y acá con Bernardo Di Irigoyen. Viene en un barco, sí. Y Gabriel, el hijo Gabriel Carrasco tenía una hermana también, pero Eudoro queda viudo y se vuelve a casar con una chica de la plaza, y tiene dos hijos más, o sea que Gabriel Carrasco tiene 2 hermanastros, y yo lo tengo en el árbol genealógico, porque tengo un árbol de mi familia que tiene 9 generaciones, que lo estoy armando. ¿Estamos hablando que usted es descendiente también de esa rama? ¿Está ahí? Por un costadito nada más, porque los de la plaza eran parientes. Yo armé un árbol de 9 generaciones, pero de la familia de mi mamá, que son Corbalán. Ajá. Y ese árbol mezclé con mi abuelo materno Corbalán, con mi abuela materna Morales, que eran santiagueños, que por ahí hay un pariente nuestro que fue redactor de La Capital, vivió en Chacabuco y Necochea, no me acuerdo ahora el apellido de él, no me sale. ¿Cómo era más o menos y en qué época estuvo en el diario La Capital? Después fue director de Crónica, cuando estuve en Cayalén. Por ahí. ¿Petrone no? No. ¿Sábato tampoco? No. ¿Pecelato? No. ¿King? Bueno, ya me va a salir el nombre. Lo tengo escrito en la historia del barrio, porque vivía en calle Chacabuco, frente al Parque Urquiza. Coscarelli no, porque era de la zona sur. No, él sí. fue en la época que Carnet era el gerente del diario, La Capital, el director, en la década del 50, por ahí. ¿Gardelli? Gardelli. Raúl Gardelli. Raúl Gardelli. Él escribió algunas cosas también sobre la familia. Y dice que realmente no eran santiagueños, sino que eran de Salta, y por alguna causa llegaron a Santiago y después vinieron a Rosario. Y bueno, eso es toda
lo imprimí en Excel una vez y tiene 2 metros por 60 centímetros y tengo 9 generaciones de gente de la familia. Pero qué bueno, yo fui compañera de la hija de Gardelli, Pinky. Pinky, bueno, yo hice el primer grado y tengo la foto Qué del bueno. colegio Rivadavia. Parado en el banco, pues, los otros estaban sentados en el banco, esas fotos comunes que se hacen en los colegios, Sí. en el Rivadavia. Estoy con Pinky, estoy yo y 2 primas también, prima segunda como Pinky, que era de Eleonora Bruguera y Teresita Romero. Bruguera estuvo también en el diario La Capital, estaba en la parte administrativa, fue el contador. ¿Fue el No contador me- Bruguera? sí, no sé, vivían en calle San Luis, casi La Prida. Sí, era el que me firmaba los cheques, por eso estoy segura de eso, la tengo grabado la firma de Bruguera. Claro, porque él, un hijo de él era médico que falleció y la otra hermana de Eleonora. Le decíamos así, Delia Nora. Qué interesante cómo nos va uniendo la vida por distintas cosas, porque Rosario es una gran familia. Cuando uno empieza a tirar los hilos de Ariadna, se encuentra con datos hermosos. Bueno, yo me fui del tema por Carrasco. No, todo tiene que ver con el tema. Ese club ENUR que estaba Sí. en 9 de julio al 100, un grupo que iba al Café Uría, que estaba en 9 de julio y Alén, arman un equipo de fútbol. Y el dueño del café, que se llamaba Uría de apellido, parece ser que le regala las camisetas. Entonces ahí aparece el equipo de Uría. Y después se abre y arma un club Uría que estaba en calle Alén, pasando la farmacia que vos recién hablabas de San Jorge, Ajá. por Alén, entre 3 de febrero y Mendoza. Ahí estaba el club Uría. Al 1200 sería, de Febrero y Mendoza. Al 1200. Que todavía en el edificio que está ahí, de una de las ventanas de uno de los departamentos, me dijo una persona conocida, que todavía se ve un cartel en una vieja pared que dice Uría, o tiene la U todavía. ¡Qué del club. bueno! Y justamente yo empecé a escribir el barrio porque publiqué una foto de básquet, cuando yo jugaba al básquet en Uría, y cuando la publico en Barrio Martín me dice, ¿y esa gente vivía en el barrio? ¿Cómo se llamaban? Entonces publiqué de nuevo después, uno por uno, cómo se llamaban los que estaban en la foto y dónde vivían del barrio. La mayoría era del barrio, muy pocos no vivían acá. Y si no vivían acá era porque se habían casado o se fueron a vivir a otro lado, pero la mayoría era gente del barrio, la del Club Uría. Es Uría por el apellido, es Claro, el nombre claro. del que fundó el Bueno, club. es un tío o un pariente más grande de Ulpiano Gómez Uría, que vivía frente al Promúsica, la casa pegada a la esquina por 9 de julio, al lado de la panadería. En esa casa vieja vivió él, y creo que bueno, eran parientes de él los Uría, que fueron dueños del bar. El bar fue cambiando de dueños muchas veces. Estamos hablando de él, de Alem De Alem y 9 de julio. y 9 de julio. Sí, sí. Bien. Que ahora es el bar Age, pero era un viejo bar que tenía 2 casinos. Pero es un bar nuevo que está debajo de un edificio. Claro, ahora. claro, sí. No, Tenía 2 casinos. 2 casinos, eso era el tipo que se jugaba con los palos de ébano. El billar. De billar, y con los palitos en el medio y las troneras. 2 de casino y 2 de billar. ¿Qué diferencia hay entre el casino y el billar? Bueno, son juegos, los dos hay que tener mucha habilidad de pegarle a la bola con el palo y no pifiarle y no romper el paño de la mesa. Pero la carambola es, con una bola hay que pegarle a las otras 2. Y mientras uno le pegue sigue jugando uno y después juega el contrario. Por eso cuando algo sale de casualidad se dice salió de carambola. Salió de carambola, eso es. Y el casín tiene 2 bolas grandes y una chiquita y los palitos en el medio. Entonces uno con una bola tiene que pegarle a la bola del contrario y la bola del contrario tiene que voltear los palitos. Y si la bola de uno se va a una de las troneras, es todo en contra. Había muchos campeonatos y había mucha gente que iba al café en esa época y se jugaba, había campeonatos, incluso los sábados a la tarde, como era tanta gente que quería jugar al casín, se armaban campeonatos a 4 rayas, se llamaba,
Y entonces nos turnábamos todos para jugar. Yo jugaba, no era muy buen jugador de casín, pero Cuando hablamos de 4 rayas, ¿qué estamos diciendo? la raya tenían como ese juego de los chicos para contador, para Sí. contar con bolita. Bueno, con eso se iban anotando los puntos que uno hacía en el partido. O sea, la carambola de 3, la carambola de 4. Si volteaba el palito del medio que era rojo solo, que había que pasar entre los otros, eran 10 puntos. Si volteaba el rojo con otro, Claro, a todos se le asignaba un valor. Claro, había toda una regla. Se jugó mucho tiempo ahí en ese bar. Incluso sobre ese bar tengo ideas para contar de otras épocas, de cosas que pasaron en ese bar. Un poco porque leí Taco de Ébano de Riestra, y me motivó mucho a querer escribir sobre este bar, que es el bar Uría. Él creo que hablaba de los 20 billares de la calle Mitre. Claro, cuando estaba en Mitre y Rioja. Frente Después se fue a calle Pesado Maipú. Castro. Claro, hay Sí. una librería ahora. Sí. A Riestra yo fui a verlo cuando le reeditaron los libros en el Fontana Rosa. Era Bernardino Rivadavia en esa Claro, época. claro. Y le compré otro libro porque la Universidad de Rosario lo reeditó. Y ahí me enteré, porque me encontré con un primo, que Riestra era muy amigo de un tío mío, que se juntaban a la noche, el otro era músico, el Spinazzi, que uno de ellos, Pianista. Eduardo tocó con Soledad mucho tiempo. Con Soledad Pastoruti. Sí, sí. El padre era también músico y era muy amigo con Riestra. Eran de los bohemios que se juntaban a la noche a hablar de cosas y bueno, uno escritor, el otro era Spinazzi músico. también era muy amigo de David, no de Ederi, David, ay, el apellido ahora no me sale, el Leiva, uno de los fundadores y creadores de Risario, junto con Manuel Aranda, Ajá. con el Oso Santa María y con el Tommy Espósito, Tommy Müller. O sea, él fue dibujante, un creativo, falleció, ¿no? Fallecieron 3 de los 4 integrantes, pero escribían la historia desde el cómic, desde la historieta. Claro, claro. Una forma, fue pionera de un montón de revistas y nos mostraban con humor muchas realidades. Bueno, nosotros, una de las anécdotas que tengo del Café Uría fue que el café tenía una entrada por la 8ª y una por 9 de julio y una por Alén. 3 entradas. 3 entradas en el bar. Además tenía la casa de familia por Alén. Y en una época que fue un italiano, el dueño del bar, el casín, el paño verde que tenía, se había roto. Y entonces él lo cosía. Y cuando jugábamos... No servía porque saltaba la bola. La bola se iba a otro lado. Entonces le pedíamos que lo cambie. Y no lo cambiaba. Después dice que los argentinos la Claro. atamos con alambre, los italianos también. Bueno, entonces le hicimos una huelga y hicimos piquete en las puertas. Ay, qué bueno. A los que venían del hospital que no lo conocíamos, entraban. Pero los que éramos habitués, nos quedamos haciendo en las puertas y le dijimos que no íbamos a entrar hasta que no cambiara de paño. Entonces vino y dice, muchachos, entren que les prometo que cambio el paño del casín. Claro. Entonces lo claro, cambió. Claro. No, está bien. Ese es el poder de la gente. Esa es la importancia Sí. de unirse y decir, bueno, hay algo que está mal, ¿cómo lo solucionamos? Poniéndonos de acuerdo. Las cosas por su nombre. Es así. Sí. Yo creo que fuimos pioneros en hacer los piquetes en ese momento. Pero con causas nobles, ¿no? Porque en Sí. definitiva Estamos eso defendiendo contribuía- nuestros derechos, ¿no? Tal cual. Sí. El derecho a jugar, el derecho a disfrutar, el derecho sí. a celebrar la amistad con distintas formas. No, a ese bar iba gente de todo tipo. Un punto de encuentro. Por supuesto. Estaba el que vendía las quinielas, estaba el que se le jugaba las carreras de caballo, era todo. ¿Solo para hombres era o Tenía una parte adelante que podían ir, a veces iban familias? familia. Claro, tan cerca del hospital provincial era Claro, casi. iba gente que iba a tomar, pero en una época tenía como una mampara que tenía Un privado. botella, que de este lado era la parte de juego. Claro. Porque también había mucha gente que iba a jugar al chinchón, al tute Cabrero. o al codillo, que es una variación, pero que se juega por plata, con ficha. Claro. Se jugaba, y al truco de vez en cuando, ¿no? Pero había mucha gente que jugaba ahí.
Además venía gente que iba al cine Apolo. Que estaba Ajá. enfrente. 9 de julio 300. Sí, sí, que ahora hay un garaje, de nuevo lo abrieron como garaje, hubo supermercados, pero estuvo el cine Apolo ahí. Que Tuvo 2 cines el barrio, Oriente y Apolo. el Oriente Es donde está estaba donde la ahora. Asociación de Panaderos. Sí, frente a la plaza Florencio Sánchez. Florencio Y Sánchez. antes era el Mercadito Urquiza. Y ahí había carnicería, verdulerías. Yo conocí gente ahí, yo iba a comprar la carne en bicicleta hasta el Mercadito Urquiza, a la carnicería el apellido era Tieski. Pero también estaba el Borsolino, el otro carnicero, y el otro era Lerme, toda gente del barrio. Con Borsolino hemos jugado al básquet en Uría, que él vivía por calle 3 de febrero al 400, frente al hospital provincial. Ahí vivían ellos. Bueno, están en las 40 páginas que escribí del barrio, en cada una de estas cuadras, está la gente que yo conocí o que compartían juegos o grupos que fueron cambiando. Además de una investigación, esto ha sido casi un diario íntimo, en el sentido de trasladar al papel las vivencias. Claro, bueno, lo que pasa... No estoy hablando del censo de 1800. No. Lo que pasa es que en esa cuadra, en el 272, que ahora hay un negocio que... ¿Seguimos en 9 de julio? 9 de julio al 272, ahora hay un negocio que tienen comida para perros, lavan los perros. La casa vieja que estaba antes ahí, que quedó un pasillito nada más, ahí vive una tía abuela mía. Y mi mamá vivió en esa casa. O sea que yo muchas cosas del barrio no la viví yo, pero la vivió mi mamá y Claro. nos contó. Incluso el árbol yo lo armé en función de lo que mi mamá y mis tías empezaron a escribir. Y entonces lo empecé a armar, hasta que en un momento me encontré que tenía 5 abuelas, no entendía nada. Era todo papeles sueltos que fui armando. Pero... ¿Mamá cómo se llamaba? Blanca Corbalán. Ajá. Bueno, Y la tía es la hermana de Blanca. la tía de ella, una tía de ella, que sería una tía abuela mía, hermana de mi abuelo. Bien. Era la tía Vica, le decíamos nosotros. ¿Vica? Era Vica, Virginia Corbalán Flores. Yo tengo cuadros pintados al óleo por ella de 1910. Pintaba, en esa época pintaba o flores o vírgenes, Sí. o santos. Sí, es verdad. Tengo algunos cuadros pintados por ella todavía. Y mi mamá vivió con ella un tiempo porque empezaron teniendo un campo en un pueblo, ¿En qué pueblo? en Carmen del Sauce. Ajá. Bueno, mi mamá medio se enfermó cuando era chica y la mandaron con la tía. Entonces, más que nada, ¿Con Vica? con la tía Vica. Y después, bueno, mi abuela y mis tíos y los hermanos de mi mamá se mudaron después a Rosario, pero vivieron ahí, tuvieron un campo. En Carmen del En Sauce. Carmen del Sauce, sí. Un pueblo que está cerca de acá y un pueblo histórico porque fue una posta cuando Ovidio Lago era el Camino Plata. De ahí se cambiaron los caballos. Por eso el cine se llamaba Plata, ¿no? El cine Gardel y Edison en Sí, un momento se llamó sí, Plata. porque Ovidio Lago era el Camino Plata. Claro. Era el que venía de Buenos Aires y iba a Bolivia Claro. a buscar la plata. Claro, tal Sí, cual. sí. Tal cual. Sí, Carmen del Sauce fue una posta donde se cambiaban caballos. Y tengo origen de que mi tatarabuelo vivió seguro porque tengo información y me queda la duda, pero creo que sí, mi tatarabuelo también fue ahí del Sauce. Bueno, lo voy a juntar con el Negro Aguirre, porque el Negro Aguirre también viene descendiendo, pero de la posta Aguirre. Estamos hablando de Gregorio Aguirre y era donde Belgrano cambió los caballos cuando llegó con Ajá. su tropa y con sus 16 carretas aquel 7 de febrero de 1812. Así que la posta de Carmen del Sauce, la posta de Aguirre, vamos a sentar la posta, Sí, la yo posta. mucho de eso sé algo, pero digamos, no. Todos los no días mucho. aprendemos todo, de todos. O sea, permanentemente
No sé si le ha ocurrido que cuando alguien postea alguna cosa en Facebook, por ejemplo, aparecen comentarios muy enriquecedores. Sí, sí, sí. Bueno, cuando yo escribí del barrio, por ahí la gente me dice, pero en esa cuadra también vivía fulano. No, yo no los conocí. Claro. Yo estoy escribiendo sobre los que yo conocía. No puedo escribir sobre otra gente porque de cada uno de ellos hago un comentario de que sí jugaba conmigo al básquet, o era del barrio, o era el primo de fulano. Por ahí escribí sobre un juez que era un camarista y tenía una novia en tal lugar. No pongo los nombres, pero aparecen esas cosas. Incluso se habla de que en la zona de ahí de Ayacucho, 1 de julio, vivía Chicho Chico y Chicho Grande. Ayacucho y 9 de julio. Hay una casa vieja que ahora hay una farmacia. Y después también por Necochea y 3 de febrero. ¿Cuál de las esquinas de Ayacucho y 9 de julio? ¿Dónde está la farmacia? Claro, pero yo acá no la haciendo cruz con el o sea, chalet. sur, haciendo norte, cruz con el chalet. Es la esquina que mira al sureste. Mira el sureste, o sea que está en el noroeste. El noroeste. Bien, bien, bien. Hay un gran edificio y hay una farmacia abajo. Bien, pero hay un edificio, o sea que la casa esa vieja donde vivieron no existe más. Conozco porque había un tío mío que fue juez y le tocó tener el caso de la mafia esa, de Chicho Grande y Chicho Chico. Y Agata Galifi. Y la Agata Galifi, sí, sí. En esa época era juez de paz, que vivió en esta cuadra, Colón al 1500. Todavía existe la casa de él. Una casa que es una entrada de portón como de madera, más llegando a Montevideo. ¿Y se llamaba el tío? Luciano Corbalán. Qué notable. Fue diputado nacional. En esa época era juez de paz. Sí, sí. Lo notable que es volver a darle vida a la historia, o sea, mirarla con ojos de enamorarse de la historia, porque realmente no se ama lo que no se conoce. Entonces, ¿cómo podemos pedir que se defienda el barrio si la gente no lo conoce? Está muy bueno esto. Yo me doy cuenta que tengo buena memoria, por ahí no me sale, pero al final por ahí me paso una noche pensando. Y lo sacamos. Y además mucha memoria visual, porque yo me recuerdo la cuadra cómo era, que no había edificio, y me acuerdo de la gente. Hay una chica que el hermano jugaba al básquet con nosotros en calle Montevideo, Teresa, me acuerdo que se llamaba. La conocía de vista, jugaba al básquet en Hindenburg, cuando había básquet de mujeres. Bueno, era un club que también desapareció como ¿Cómo se llamaba? Hindenburg, como este avión que flota, como es el alemán que se cayó. Como el Graf Spee. No, es el barco, me confundí. Era un... Como el Zeppelin, ¿no? Sí, como el Zeppelin, así. El Hindenburg, con H, Hindenburg. Ese club estaba en calle Cochabamba, entre Ayacucho y Alem. Ahora hay un montonazo de edificios. La vereda Par. Era un club de básquet. Tenía una cancha de básquet, no me acuerdo si tenía un costadito y una cancha de bocha. O sea, estaba a 2 cuadras del Tala, que también era otro club de básquet. Bueno, no me acuerdo. ¿Decir que Barrio Martín era cuna de basquetbolista? No ¿De sé. alguna forma? Sí, había. Bueno, acá vivió Lozano, que fue jugador del seleccionado nacional de básquet, ese famoso equipo que le ganó a Estados Unidos en el Luna Park de Buenos Aires, en la década del 50. Y cuando yo escribí sobre el almacén que estaba en la Pridi 9 de julio, que ahora hay un bar de un nombre italiano. ¿Agrigento? Agrigento. Bueno, ese era del padre de este jugador de básquet, Lozano, era el almacén de Lozano. Ahí tenía el almacén. Y yo escribí y me apareció un nieto en Facebook diciéndome que él vivía en 3 de febrero al final, al 0, y que yo había escrito sobre el padre, que era el jugador de básquet, y sobre el abuelo, que era el que tenía el almacén ahí. Lozano jugaba en Ñul, cuando Ñul tuvo un equipo de básquet con los mellizos Allegretti, Lozano, no me acuerdo del otro apellido, pero era un equipo que no le ganaba a ninguno.
Newell's tenía una primera división de básquet que si le ganaban hacía una fiesta. Pero era un equipo con mucho más poder, tenía más plata. En cambio los equipos de básquet de Rosario eran todo equipos. Era pura pasión. Claro, la gente trabajaba gratis, se vivía de la cuota. Lo que pasa es que hubo muchos clubes de básquet en Rosario. Yo al jugar al básquet en Uría, que jugué de los 10 años en cadete infantil, después pasé a cadete menor, cadete mayor, jugué en primera división como suplente, digamos, cuando podía haber sido un buen jugador de básquet me puse a jugar al rugby. Entonces fui dejando el básquet. Pero había muchos equipos de básquet, y bueno, así que yo visité por los campeonatos todos los clubes de básquet de Rosario. Y bueno, Hindenburg es uno de los que desapareció, pero del barrio tenía Atalaya, que todavía existe, en 27 y 25, que no se llamaba. ¿No salieron campeones este año? Puede ser, no sé, la verdad que yo he perdido un poco de seguir el básquet. Está Sportmen Unido también. Atalaya tenía una cancha antiguamente, yo no la vi, me la contaron, que era de polvillo. Y las rayas que hacen de la cancha de básquet eran de fleje de chapa. Gimnasia Grima en el parque tenía una cancha de básquet también de polvillo. Es terrible jugar porque uno pica la pelota y el polvillo cae al aire. Y tenía una tribuna de madera Atalaya. Ahora cambiaron todo, ¿no? Bueno, dentro de las buenas noticias es que la NBA, nada menos, ha elegido el barrio para colocar una cancha de básquet en el Parque Urquiza, con las características que requiere la NBA para hacer competencias internacionales. Sí, estuve indagando en eso y lo que me contaron, que la mujer de Ginóbili, no sé si es por ahí, la mujer de Ginóbili es hija de un jugador de básquet de acá de Rosario. Qué casualidad que la NBA elige a Rosario para hacer una cancha, ¿no? Pero no sé si fue así. Vamos a averiguar. Sí, eso hay que averiguarlo. Porque era el padre de la mujer de Ginóbili, sé que era un jugador de básquet de acá de Rosario, muy buen jugador. Pero no me acuerdo ahora. Los memoriosos de básquet se deben acordar de ese tema. Cuántas cosas lindas. Estamos a los saltos acá, porque nos vamos del básquet al barrio, a los cines. Sí, por supuesto. Es apasionante. Sí. Y todo eso hay que registrarlo. ¿El único registro hasta ahora es la escritura en las páginas de Facebook o hay alguna probabilidad de que eso se constituya en un libro y tenga acceso a la gente? No sé, la verdad que yo me puse a hacer esto en la pandemia, o sea, no tenía otra cosa que hacer, entonces... Cuántas cosas lindas que nos trajo la pandemia, como, ¿no? Yo fui docente acá en Rosario, di la materia estadística, o sea, di en la carrera de estadística en económica, di en tecnológica de acá de Rosario, en la UCEL di clase de estadística y de investigación de mercado. Yo trabajé muchos años, era dentro de la especialidad de estadística, lo que más me gustó fue siempre la investigación de mercado, o sea, hacer las encuestas, que es el problema de las encuestas y las muestras si son representativas o no. Tal cual. Y que me agarro la cabeza cuando escucho todas esas cosas. Sí. Y que hablan de la estadística, sí, dice la estadística, pero resulta que no hicieron nada y no presentan información. Exactamente. Si no son serias no sirven, definitivamente. Sí, bueno. A veces están dibujadas, entonces eso hace que no se crea. Siempre consideré que la estadística es, sin dudas, el socio ideal del periodista serio y responsable. O sea, y no se trabaja con estadísticas en el país. Lamentablemente no se lo tiene como una costumbre como para poder decir cuál es el factor que estadísticamente permite que las cosas sucedan. Bueno, para discutir hay que tener números, y los números tienen que ser, por lo menos, que sean reconocidos como que siempre, o sea, en estadística el número siempre tiene error, porque salvo hasta los censos, que uno piensa que es total y cuando da la cifra de población de un país es verdadero. No es verdadero. Pueden faltar 100, 200, 1000, pero bueno, se acerca a la realidad. Pero cuando uno trabaja con muestra, definir cómo es la muestra y cómo tiene que ser la hace? Para que sea representativa. Claro.
Bueno, a mí me tocó hacer una vez una encuesta política en una ciudad del norte de Santa Fe. Cuando llego, era para un partido, ¿no? Claro. Y me dice, ¿cómo va a ser? Digo, no, mirá, ya tengo diseñada la muestra porque tengo la cartografía de esta ciudad, hemos elegido las manzanas al azar, cómo se hace el recorrido. Y dice, ¿pero dónde? Bueno, mirá, me quería salir, mirá, salieron estas manzanas. No, ahí no, que son todos del otro partido. No, tenés que hacerla acá. O sea que él quería que lo elija Claro. la manzana donde podían tener los votantes de ellos. Claro. No entendía que eso era Sí, falsear la bueno, realidad, ¿no? Exactamente, una muestra tiene que ser aleatoria para que sea realmente... Sí, sí. Bueno, a mí me han ofrecido hacer encuestas que no la he hecho. Claro. Porque Bien, de alguna bien. manera me decían, bueno, pero queremos que salga así. Claro. Y no. Incluso por ahí le he hecho a alguno y después veo que la han modificado y digo, no ponga mi nombre porque yo lo voy a desmentir. Claro. Pero Hacen pasa. eso porque además juegan con el viejo truco argentino de apostar a ganador. O sea, van hablando de tendencias como para que la gente crea que ese ya ganó y entonces la gente lo vote. O sea, que es como por antonomasia, digamos. Sí. Es un truco político que se utiliza para definir a veces voluntades, ¿no? Sí. Yo trabajé bastante con Eduardo Fidanza, que es un politicólogo, le llaman, es sociólogo de Buenos Aires, y Zuleta Puseiro. Incluso empezamos un trabajo con Zuleta sobre los derechos de autor de los músicos en Sadaí, que después no se hizo el trabajo. He pasado por un montonazo de temas distintos, pero con Zuleta en Ibope diseñé varias de las muestras del país de rating de radio, de televisión. Incluso viajaba a Buenos Aires porque diseñé las muestras en distintos lugares del país, hasta que Ibope se vende a un consorcio internacional, viene una gerente italiana y me pide que yo tenía que estar viviendo en Buenos Aires con Claro. él, porque no podía vivir a 300 kilómetros. Entonces ahí dije, no, me voy Claro. y renuncié. Bien, derecho a la libertad de elegir, me parece fantástico. Bueno, se hicieron las 9:03, pasaron volando, ¿eh? Yo siempre Una digo hora. que Sí, son sí. los 60 minutos más rápidos de la radiofonía porque estamos a gusto y entonces pasa rápido. Es el tema de la relatividad, ¿no es cierto? No me quiero despedir sin recordar que hoy es el Día del Contador. Entonces vamos a saludar en la figura de Gabriela Fabiani a todos los contadores. Usted estuvo hablando recién justamente de lo que es Fui la docente de los importancia. contadores. Exactamente. Bueno, entonces hoy saludamos a todos los contadores. Y además es el día de Argentores, porque un día como hoy se fundó Argentores, que habla sobre los derechos de los autores, que también estuvimos hablando de ese tema, y en eso lo quiero recordar a Lauro Campos, que usted lo conoce, ¿no? Primo mío. Lo vamos a tener Primo seguramente mío, sí. próximamente acá a Lauro, A Lauro. porque 70 años de trayectoria, Sí, es sí. una maravilla para la ciudad de Rosario y sin embargo hay quienes no lo conocen. Entonces vamos a tratar de Sí. ayudar a que se difunda lo bueno, la buena noticia, la gente que hace y sobre todo quienes dejan su vida en pos de las buenas noticias. Sí, antes de irme, porque se me van a enojar mis hijas, quiero Los nombres, un por saludo favor. un saludo a mis nietos. Bien. Tengo uno que se llama Lautaro Murúa, No, que cuando mi hija quedó embarazada y nos contó a mi mujer y a mí que se iba a llamar Lautaro, con mi mujer nos empezamos a reír. Y dice, ¿por qué no le gusta el nombre de Lautaro? Y digo, no, le digo, por el apellido que tiene. Mi hija no sabía quién era Lautaro Murúa, así que le puso qué Lautaro. bueno. Y el otro se llama Feliciano. Ajá. El más chiquito tiene 5 Pero no es meses. apellido Brunelli, no. No, Es Murúa. sí. No, este es Feliciano Giusti, Ah, es mi bien. otra hija. Bien. Yo tengo 2 hijas, una que es médica y la otra ingeniera civil. Así que Lautaro y Feliciano son los Feliciano, dos nietos. los 2 nietos. Bien, varoncitos. Sí. Y bueno, quieren que le mandaba un saludo para ellos. Me parece fantástico. Y a las mamás del Luciano y a los papás. Florencia Coniglio, que es médica, y el esposo también, Raúl Murúa. Y después mi otra hija es Gabriela Coniglio, que está casada con Matías Giusti, que es un abogado. Fantástico. O sea, para Gabriela, para Florencia, para Lautaro, para Feliciano, para Matías y para Raúl.
Para todos. Bueno. Hay para todos. Muchísimas gracias, No, al Alfredo contrario. Cornelio. Un Contrario. placer enorme. Y lo comprometemos para próximos encuentros, ¿eh? ¿Cómo no? Será, Gracias. si Dios quiere, hasta mañana a las 8 de la mañana, en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones. Hoy cabalgamos toda la mañana sobre las emociones. Muchas gracias.